El asesino reencarnado es un genio espadachín. Parte 3. El día amaneció. Raón salió del edificio anexo con el equipaje que había preparado de antemano. Silvia y las criadas estaban en fila en el jardín, esperándolo. Hasta luego. A Silvia se le humedecieron los ojos cuando Raón agitó la mano bajo su mirada preocupada. Me alegro de ir solo. Si Silvia lo hubiera seguido, no habría llegado al campo de entrenamiento. Fue un alivio que solo se permitiera la entrada a los alumnos al campo de entrenamiento. Lady Silvia, ¿vas a separarte del joven maestro con esa expresión? La expresión de Silvia se relajó ante el comentario de Ellen. Rango. Silvia se inquietó mientras se paraba frente a Raón. Ella todavía estaba preocupada, pero ya no podía decirle que se rindiera. Porque vi qué clase de niño es. Raón no se saltó el entrenamiento ni un solo día durante el último mes, incluso mientras resistió la frialdad proveniente de su circuito de maná. Corrió una y otra vez, todos los días, mientras exhalaba ese aliento dolorosamente frío. No podía despedir a un niño que se esforzaba tan seriamente con una mirada triste. Buena suerte, Raón. Silvia sonrió, tratando de controlar su mente vacilante y sus preocupaciones. Gracias. Raón asintió y luego se volvió. Sin demora, comenzó a caminar hacia el quinto campo de entrenamiento. ¿Va a estar bien? Mejoró mucho. Incluso podría pasar el entrenamiento a este ritmo. Ni siquiera estoy deseando eso. Solo quiero que regrese sano y salvo. Eso sería lo mejor. Silvia y Ellen no dejaban de mirar la espalda de Raón, que se alejaba cada vez más. Rezaron por su regreso sano y salvo, independientemente del resultado. El quinto campo de entrenamiento parecía una caja larga, ya que las paredes altas que impedían la vista desde el exterior formaban un rectángulo alrededor del área. Al lado derecho de la entrada había un gimnasio al aire libre, cubierto de tierra fina. Y al lado izquierdo había un gimnasio cubierto con techo. Raón miró alrededor del campo de entrenamiento y luego miró a los niños alineados en el centro. Tal como he oído, hay muchos de ellos. A pesar de que aún era temprano, más de 100 niños estaban calentando por todo el campo de entrenamiento. Había oído que siempre había tanta gente porque había niños recomendados del exterior o familias vasallas, además de la línea directa de ciegártidos colaterales. Dijeron que esta vez había más gente de lo habitual. Ellen le había dicho que el sexto campo de entrenamiento también podría usarse ese año debido a la cantidad de personas que había. Crujido. Se giró ante el chasquido. Un niño de cara redonda y pelo verde comía galletas. ¿Quieres algo? Mientras Raón lo miraba fijamente, sacó más galletas de su bolsillo y se las tendió. No gracias. Está bien. Él asintió y luego volvió a meterse la mano en el bolsillo. Esta vez sacó un trozo de pan rectangular. Cuando Raón estaba a punto de calentarse, pensando que era interesante, escuchó una voz fría hablar. Ese es él, ¿verdad? Mira esos frágiles miembros. Parece que se romperán si los tocas. ¿Realmente puede entrenar? Un paciente debe tomárselo con calma y darse por vencido. No entiendo por qué está siendo tan molesto. Cerré los ojos cuando lo vi discutiendo con el líder del clan. Parece que cree que es de línea directa. Realmente no conoce su lugar. Los niños colaterales lo criticaban en voz alta. Parecía que el rumor ya se había extendido, ya que muchos niños lo miraban fijamente. ¿Miras esa pulsera? ¿Una pulsera de flores? ¿Qué es él, un bebé? Los colaterales se rieron tontamente, mirando el brazalete en la muñeca de Raón. Parecía que los demás podían ver el brazalete. ¿Acaso están hablando del rey de la esencia? Ura se estremeció, después de haber estado en silencio hasta ese momento, como si estuviera dormido. Por eso te dije que cambiaras el aspecto de la pulsera. Son basura sin sabor. ¿Qué estás haciendo? Aplastadles el cráneo ya. La voz de Ura hervía de ira. ¿Para qué? No solo se están burlando del rey de la esencia, sino que también están buscando pelea contigo. ¿Estás diciendo que los estás tolerando? Ni siquiera sabes lo que pasó. No me importa.
Si miraron directamente al rey de la esencia, esa es razón suficiente para arrancarles los ojos. No estoy loco como tú. Se sintió aliviado de no haberle entregado su cuerpo a ese loco. Raon se dio la vuelta y miró a los colaterales, que todavía estaban hablando. Aunque se estremecieron un poco, sacaron provocativamente la barbilla. Lo habría ignorado en mi vida anterior. Como un asesino no debería llamar la atención, se habría dado la vuelta, fingiendo no haber oído nada. Sin embargo, había decidido vivir su vida actual como Raon Ciegard, no como un asesino. No había ninguna razón para ignorarlos. ¿Qué acabas de decir? Raon se acercó amenazadoramente a los niños. Parecían nerviosos, ya que no esperaban que él se acercara a ellos. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Deja de zumbar como un mosquito y habla claro. Eso es, los niños de la línea colateral no sabían qué hacer, por lo que se miraron torpemente. Lo sabía. Esos niños simplemente repetían lo que decían sus padres. Era el tipo de situación que ni siquiera necesitaba una solución adecuada. ¿No has aprendido a no hablar de las personas a sus espaldas si no puedes hablarles a la cara? Cállate. ¿Cómo te atreves, cuando te arruinaron y te obligaron a vivir en el edificio anexo? Eres una garantía, no de línea directa. Tú también eres garantía. La palabra reto se utiliza cuando hablas con alguien que se encuentra en una posición inferior a la tuya. No tienes derecho a decirme eso. La voz de Raon no era alta ni tranquila, ya que simplemente estaba explicando los hechos. Los tres colaterales abrieron los pies y apretaron los puños, como si fueran a atacar en cualquier momento. Quebrar. Raon estiró los dedos. No era mala idea calentar y llamar la atención antes de que comenzara el entrenamiento. Pudrete, detener. Cuando los colaterales estaban a punto de cargar, se escuchó un severo regaño. Era de un chico guapo de cabello azul en su adolescencia. ¿Quién se cree que es para interponerse en el camino? Romperle el cráneo. ¿Ese es Burren? Era de la línea directa, el que tenía mayor talento en la ceremonia del juicio. ¿Qué están haciendo todos ustedes cuando el entrenamiento está por comenzar? ¿Estás planeando ensuciar el nombre de Ciegard delante de los forasteros? Había esperado ponerse del lado de los tres mocosos, pero en lugar de eso regañó a todos. Burren. Pido disculpas. Una sola palabra de Burren fue suficiente para hacer que los colaterales se inclinaran como ratones frente a un gato, a pesar de que estaban a punto de atacar a Raon. Y todavía no sabes cuál es tu lugar. Después de recibir las disculpas de los colaterales, Burren se acercó a Raon. Eres como polvo que se puede quitar en cualquier momento. Si no quieres que te expulsen también del edificio anexo, quédate tan callado como un ratón. Burren frunció el ceño con evidente desprecio. Bueno, para nada. El tipo tonto frente a él había llamado toda la atención del jefe de casa un mes antes, usando las circunstancias en lugar de sus propias habilidades. La incompetencia era lo que más odiaba, y la arrogancia que no conoce su lugar estaba en segundo lugar. Y Raon Ciegard los tenía a ambos. Era un perdedor que iba a abandonar el entrenamiento, y el hecho de que hubiera llamado la atención del jefe de casa lo irritaba. Si no planeas participar en la capacitación, sal de aquí. No, simplemente sal de mi vista, ya que no hay manera de que puedas pasar el entrenamiento. Mientras Burren lo amonestaba, los colaterales se burlaron. Cuando estaban a punto de regresar con expresiones de satisfacción, Raon dio un paso adelante. Esa es una manera tan grosera de decir tonterías. Raon inclinó la barbilla. Con la mirada inclinada, miró directamente a Burren. ¿Quién crees que eres? ¿Qué? Eres de línea directa, pero no tienes ningún rango. ¿Me vas a echar del edificio anexo? ¿Crees que puedes hacer eso cuando ni siquiera eres un aprendiz todavía? Oh, supongo que podrías tener una oportunidad si le lloras a tu padre. ¿Cómo te atreves, garantía? El viento verde cubrió el puño de Burren. Cuando se acercó a Raon con ojos sedientos de sangre, la puerta del campo de entrenamiento se abrió. Golpe. Un hombre pelirrojo pasó por delante de la puerta, que todavía vibraba.
Con orejas puntiagudas y apariencia celestial, tenía una atmósfera misteriosa y alegre a su alrededor. ¿Ya estás peleando? Tienes muchas agallas, supongo que es porque aún eres joven. En realidad, demasiado joven. Él sonrió y se dirigió al centro del campo de entrenamiento. Ese tipo trabaja aquí. Raon entrecerró los ojos. No había manera de que no lo conociera, ya que él era la espada de luz de Ciegart, el espadachín elfo Rimer, que era extremadamente famoso. Escuché que se había retirado, hubo noticias de que fue herido en un calabozo y terminó retirándose, por lo que no esperaba encontrarlo allí. HMPH. Rimer miró a Raon y Burren, luego se dirigió a la plataforma que le permitía mirar todo el campo de entrenamiento. Burren se mordió los labios y se dio la vuelta. Su expresión parecía implicar que perdonaría a Raon esta vez, pero que debería tener cuidado la próxima vez. Encantado de conocerlo. Rimer sonrió desde la plataforma. Soy el instructor principal, Rimer, quien supervisará tu entrenamiento. Su voz era brillante, no frívola, sino alegre. Manteniendo una sonrisa relajada, continuó. Hay 160 alumnos, pero solo 8 instructores. Como también debes estar pensando que hay demasiados alumnos, reduzcamos ese número. Una cuarta parte sería ideal. La sonrisa relajada de Rimer se volvió ligeramente traviesa. Reducir. ¿A un cuarto? ¿De qué estás hablando? Los rostros de los niños se pusieron pálidos. Era la primera vez que oían hablar de alumnos que eran eliminados antes de la formación básica. Distinguiremos entre gemas y guijarros, literalmente. Prefiero entrenar espadachines de calidad a cantidad. Rimer señaló a los niños con el dedo, como si estuviera eligiendo productos. Vine aquí porque me dijeron que, el niño de pelo verde que antes había sostenido una galleta dejó caer el pan que sostenía. Soy un colateral de Ciegart. Es una tontería eliminarme antes de convertirme en aprendiz. Eso es cierto. La familia nos ordenó a todos participar. Soy tonto, así que no sé nada de la línea directa ni de las líneas colaterales. Rimer frunció el ceño mientras se tocaba la oreja con el dedo meñique. Soy la ley en este campo de entrenamiento. Si no estás contento con esto, quéjate ante el señor que me hizo la ley. A pesar de parecer un rufián en lugar de un instructor principal, su atractivo aspecto logró hacerlo lucir genial. Eliminando, Raon se rascó la barbilla. Escuchó que Rimer tenía mucho talento para sentir el espíritu y el potencial de su oponente. Parecía que iba a utilizar eso para hacer una selección. ¿Quién es ese tipo arrogante? ¿Qué? Se atreve a menospreciarme. No me gusta. Quítale las orejas a ese elfo. ¿Hay alguien que te guste? Como su nombre indicaba, Urat estaba enojado con todo. No parecía que le gustara nada en absoluto. De vuelta en el reino del diablo, nadie podía ver mis ojos. Como el verdadero monarca que todo demonio admiraba, tú. Callarse la boca. Como Urat empezó a hablar durante demasiado tiempo, tocó el brazalete. Entonces comencemos la prueba. Rimer se quitó el cerumen del dedo meñique. ¿Qué crees que es lo más importante al aprender artes marciales? Es talento. Es un cuerpo fuerte y flexible. Un centro de energía estable. La forma de entrenar el manejo de la espada y el aura es la más importante. Los niños parecían pensar que la prueba ya había comenzado, pues gritaban con las manos en alto lo que creían que era más importante. Talento, cuerpo, centro de energía, manejo de la espada, todo eso es correcto. Sin embargo, esas son solo las paredes y el techo. Hay que sentar las bases para ello. Es resistencia y fuerza de voluntad. Los niños bajaron las manos y asintieron, creyendo que tenía razón. Algunos de ustedes ya han aprendido artes marciales y otros no. Como tal, voy a utilizar el método más simple, pero también el más seguro, para evaluarte. El dedo de Rimer, que había apuntado a los niños, se dirigió hacia el gimnasio al aire libre. Corre vueltas en el gimnasio hasta que te diga que pares. A toda velocidad. Tan pronto como terminó de hablar, 2 personas se movieron.
Fue Burren, de línea directa, quien estuvo en la ceremonia del juicio con Raon y Runahan, de la familia vasalla Sullion. Vamos, vamos. Correr. Los otros niños siguieron a los dos, y empezaron a correr en el gimnasio. No te muevas. Nadie puede ordenarle al rey de la esencia. Raon ignoró a Urat y llenó sus pulmones de aire fresco. Pateó el suelo, siguiendo a los niños que corrían delante de él. Son realmente diferentes. Runahan y Burren ya estaban corriendo muy por delante. A pesar de que parecía que estaban corriendo casualmente, iban a una velocidad que nadie más podía alcanzar. No fue porque su aura fuera de alta calidad o tuviera un atributo especial, sino simplemente porque habían entrenado sus mentes y cuerpos desde una edad temprana. Si has empezado a correr, ve al frente. ¿Por qué estás atrás? Ya ni siquiera sé lo que quieres. Simplemente no quiero perder. Esto no es una competencia. Raon miró a Rimer, que estaba silbando en el andén. Sondeó el potencial y el espíritu de los demás. Lo visible a los ojos no iba a ser el único criterio. Raon exhaló con ojos brillantes. El ganador de esta prueba es el que aguante más tiempo. Y eso era algo en lo que confiaba más que nadie en el continente. Lord Burren y Lady Runahan son claramente incomparables. No es solo su velocidad, sino que también son estables. No están a su máxima velocidad, por lo que deberían poder correr así durante horas. Para tener tantos logros a esa edad, tengo miedo de lo que llegarán a ser. Da miedo. Los dos instructores que estaban debajo de la plataforma charlaban mientras miraban a los niños correr. Las garantías de este año también son bastante capaces. Deben haber sido bien educados. Lo mismo ocurre con los alumnos recomendados. Hay muchos competentes. Parece que han sido elegidos con cuidado. No solo miraron a Burren y Runahan. Evaluaron a todos los niños, incluidos los que corrían atrás. Los instructores que observaban a cada niño fruncieron el ceño mientras miraban a Raon, corriendo entre el grupo de atrás. Como era de esperar, no puede alcanzarlo. Él es un paciente. Eso ya es sorprendente. Ya parece cansado. Pronto abandonará sus estudios. Los instructores desviaron la mirada con calma hacia los demás niños, como ya habían esperado. Sin embargo, Rimer, que tarareaba detrás de ellos, tenía los ojos fijos en Raon. ¡Qué curioso! Los ojos verdes de Rimer brillaron intensamente. Es la primera vez que veo a alguien como él. Había recibido una bendición de la naturaleza más brillante que cualquier otra raza y era excelente para discernir la condición y el potencial de los demás. Pensó que las únicas personas que no podía analizar con su talento eran los más fuertes del continente. Sin embargo, tuvo que cambiar de opinión por primera vez. Ni Runahan ni Burren, que corrían al frente, ni los aprendices colaterales y recomendados que corrían detrás de ellos, pudieron ir más allá de su percepción. Podía ver cómo crecerían y cuánto más fuertes se volverían. Excepto por una persona. Raon Ciegart. ¿Por qué no puedo verlo? Como escondido detrás de una nube, no podía ver su futuro ni su potencial. ¿Porque no tenía potencial? No fue algo así. Significaba que estaba fuera de su percepción, como cuando miraba a aquellos más fuertes que él. Esto es divertido. Rimer sonrió. Un humano realmente interesante había aparecido en una época tan aburrida. Mira eso. ¿Está realmente en último lugar después de actuar como un engreído? Ni siquiera puedes llamarlo último lugar, ya que pronto abandonará. Los colaterales sonrieron, mirando a Raon corriendo entre el grupo más lento. Es imposible que un tipo que creció cómodamente en un edificio anexo pueda correr correctamente. Mírale la cara, está muy nervioso. Ni siquiera va a durar 10 minutos. Los niños, además de los tres colaterales, también comenzaron a reír. Pero Raon no tenía una expresión seria por estar agotado. ¿Realmente solo van a correr cuando esté entrenando? En su vida anterior, las bestias hambrientas fueron liberadas detrás de ellos cuando entrenaban su resistencia. En comparación, simplemente correr hasta que se les agotara la resistencia era demasiado fácil para ser verdad. Fue demasiado fácil.
Había pasado una hora desde que los niños empezaron a correr por el gimnasio. Burren y Runan todavía corrían al frente, y los colaterales, los niños vasallos y los niños recomendados estaban detrás de ellos. Por supuesto, ya no estaban corriendo los 160. Aquellos que carecían de resistencia ya se habían rendido y estaban descansando en un rincón, y el número de personas que abandonaban seguía aumentando incluso ahora. Los ojos de Rimmer se movían rápidamente de izquierda a derecha, a pesar de estar acostado en la plataforma y bostezando. El chico número 61 se rindió antes de que su resistencia pudiera durar, y el del 62 duró más. Estaba captando a los 160 niños de un vistazo con ojos somnolientos. Sin embargo, la resistencia no era lo único que Rimmer estaba analizando. No tiene sentido simplemente comprobar su resistencia. La resistencia que tenían los niños dependía de cómo crecieron. Honestamente, todos eran similares excepto por las dos líneas directas y los aproximadamente 20 mejores niños. Incluso si su resistencia era similar, algunos niños se dieron por vencidos tan pronto como se quedaron sin aliento, y otros siguieron corriendo hasta el final, mientras sus costados se pellizcaban o lloraban. Esa diferencia es lo más importante aquí. Así como hubo personas que se dieron por vencidas fácilmente, también hay personas que nunca se dieron por vencidas. Esa diferencia en la fuerza de voluntad que parecía pequeña en el presente se volvería tremenda en el futuro. Se podría aumentar la resistencia y cultivar los talentos. Sin embargo, fue extremadamente difícil desarrollar la perseverancia. Los niños que nunca se dieron por vencidos tampoco se rendirían en el futuro, y los niños que se dieron por vencidos fácilmente crecerían hasta convertirse en adultos que harían lo mismo. Por supuesto, hubo excepciones, ya que algunos se dieron cuenta y cambiaron su forma de actuar. Sin embargo, eso fue tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. Buscar un niño que ya tuviera la perseverancia y la fuerza de voluntad era la forma más fácil. Esto ya está prácticamente escrito en piedra. Rimmer sonrió. Más de la mitad de los niños ya se habían rendido y el resto iba más lento a medida que se cansaban. Mientras Rimmer se preparaba para terminar el examen, el niño de cabello dorado que corría en el grupo de atrás cruzó por su vista. Cordillera Ciegart. Era el único niño que había superado sus expectativas. Los ojos de Rimmer brillaron como estrellas. No lo entiendo. Raon se había quedado sin energía hace mucho tiempo. No debería haber podido ponerse de pie debido al frío que presionaba su cuerpo y le cortaba la respiración. Sin embargo, siguió moviendo los pies implacablemente, sin romper su postura. A esto ya ni siquiera se le puede llamar perseverancia. Esto es obstinación. Había visto muchos talentos brillantes en innumerables campos de batalla. Entre ellos, había espadachines que estarían en la cima del continente con sus espadas y magos que cambiarían el estándar del mundo con su magia. Pero ninguno de ellos tuvo tanta perseverancia como Raon. Siguió corriendo incluso después de quedarse sin energía, especialmente cuando era un niño de 12 años que nació con una constitución terrible. Eso no fue posible sin haber pasado por decenas de batallas de vida o muerte. No podía entender cómo es posible que un niño protegido terminara con tal obstinación. Miró alrededor de todo el gimnasio. Runan y Burren, que se mantuvieron en la cima a pesar de conservar su poder, fueron increíbles. Sin embargo, eso no era nada comparado con Raon, que seguía corriendo sin resistencia. Los colaterales y los hijos de familias vasallas que se burlaban de Raon babeaban mientras corrían, como si no quisieran perder contra él. Jaja. Los labios de Rimmer se curvaron formando un suave arco. Será divertido enseñarles. Burren Ciegart siguió retrocediendo porque no podía concentrarse en correr. Y cada vez tuvo que fruncir el ceño. ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo sigue corriendo? Raon Ciegart. Era un niño insolente que le respondía al jefe de la casa y, inesperadamente, seguía yendo. Fue lento, pero siguió corriendo a velocidad constante hasta el final. No debería estar en condiciones de correr ahora mismo, ya conocía la condición de Raon.
Nació con frialdad, lo que no solo lo hizo incapaz de mover su cuerpo correctamente, sino que también ralentizó su crecimiento. Y cuando lo vio por primera vez, parecía aún más patético. Era de baja estatura y no tenía la menor señal de haber entrenado. Y todavía, él no se rindió. Los colaterales, los hijos de familias vasallas y los niños recomendados cuyos talentos habían sido reconocidos ya se estaban rindiendo. Y aún así, seguía corriendo, jadeando como si fuera a morir. Y la persona que está a mi lado también es molesta. Runaran, que era la única persona que seguía su ritmo, y Raon, que ya debería haber abandonado, eran ambos irritantes. Está bien. Te mostraré la clara diferencia. Decidiendo que desanimaría tanto a Runahan como a Raon, pateó ferozmente el suelo. Silbido. Usando aura, amplificó los músculos de sus muslos y pantorrillas. Corriendo a una velocidad que podría crear una visión de túnel, miró hacia atrás. Esos mocosos. Ni Runahan, a quien consideraba un rival, ni Raon mostraron ningún tipo de reacción. Ambos corrían a su propio ritmo, y eran los colaterales y los niños de familias vasallas quienes lo seguían descuidadamente. TSK. Burren chasqueó la lengua y aumentó su velocidad. Ahora estaba muy por delante de Runahan, que solía correr junto a él, y ya había pasado a Raon hace mucho tiempo. Sin embargo, la velocidad de Runahan y Raon no cambió. Era como si le estuvieran diciendo que no estaban interesados en él. Q. Al darse cuenta de que aquellos inferiores a él lo ignoraban, la ira hervía dentro de él. Veamos hasta cuándo puedes seguir así. Suspiro. Raon sonrió y exhaló vigorosamente. El poder sigue fluyendo. Su reserva de resistencia se había vaciado, pareciéndose a un pozo seco hace mucho tiempo. Su cabeza daba tantas vueltas que sintió que se iba a desmayar, pero logró resistir gracias a la vitalidad que le proporcionaba el tripartito anillo de fuego. Esto es el paraíso comparado con aquel entonces. En su vida anterior, los perros salvajes lo perseguían cuando era más joven. Había corrido montaña abajo mientras agarraba un corazón que parecía a punto de explotar. También hubo momentos en que el perro salvaje finalmente lo atrapó, lo que resultó en una pelea a muerte. Comparado con esa vida infernal, lo que estaba haciendo ahora era un juego de niños. Suspiro, Raon miró hacia adelante mientras jadeaba. Los acompañantes y los niños recomendados, que todavía corrían a toda velocidad, tenían ciertamente un talento excepcional. Sin embargo, Runahan y Burren eran diferentes a ellos. Corrían constantemente desde el principio, a una velocidad constante. Justo cuando pensaba que no los llamaban genios por nada, Burren de repente aceleró. Pasó corriendo a Runahan y se convirtió en el líder. Lord Burren. Correr. No te quedes atrás. Los niños colaterales y recomendados que lo vieron aumentaron a la fuerza su velocidad. HMPH. Como si les dijera que los alcanzaran, Burren miró a Runahan y Raon. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿No vas a hacer nada cuando te provoquen? Ponte al día con él y aplasta esos ojos. Urat apretó los dientes y miró a Burren, pero Raon no reaccionó. Te lo dije antes. Esto no es una competencia. La carrera fue una prueba para demostrar cuánta resistencia y fuerza de voluntad tenían todos, no una competencia. Y había una persona más que sabía ese hecho. Runahan Suyon. La chica de cabello plateado que corría en segundo lugar mantuvo su ritmo, como si no tuviera ni un ápice de interés en Burren. En realidad, ella está un paso por delante de él. Había pensado que eran similares, pero parecía que Runahan era mentalmente superior a Burren. Burren pretendía ser un adulto, pero actuaba según su edad. Si hubiera ido al campo de batalla como estaba, habría muerto rápidamente. Eso no es algo que deba importarme. Raon siguió corriendo en el gimnasio, siguiendo la espalda de Runahan en lugar de la de Burren. Raon? ¿Cómo? Él, todavía estaba corriendo. Los colaterales que se agotaron corriendo detrás de Burren se quedaron atrás. Ellos eran los que se burlaban de él antes de que comenzara el examen. Buf. ¿Qué hiciste? No hay manera. Cuando Raon pasó corriendo junto a ellos, los colaterales que jadeaban desaceleraron sus pasos y se sentaron en el suelo.
Raon siguió corriendo, utilizando su mirada de asombro como fuerza impulsora. Patético. Es un hecho que aquellos que no podían dejar de hablar sin importar a dónde fueran, en realidad no valían nada. Como para empezar no estaba interesado en ellos, se olvidó de ellos y siguió corriendo. Suspiro, Raon siguió girando su anillo de fuego respirando lentamente. El anillo se está desarrollando rápidamente. Aunque no había corrido durante mucho tiempo, el cultivo del anillo de fuego estaba progresando rápidamente. Después de todo, el anillo de fuego era una técnica de cultivo que mostraba su verdadero valor al hacer todo lo posible. Pero sigue siendo increíblemente difícil. El anillo giratorio de fuegos no hizo que el dolor desapareciera. Sintió como si le aplastaran el corazón y los pulmones, y le dolía el costado como si lo hubieran apuñalado con una daga. ¡Qué patético! Urad chasqueó la lengua mientras seguía corriendo a toda velocidad. No puedo aceptar la derrota de ti cuyo cuerpo será mío. Dame tu cuerpo ahora mismo. Voy a alcanzar y congelar completamente a ese mocoso de pelo azul ahora mismo. Callarse la boca. No fue una prueba para ponerse al día. Fue una lucha contra él mismo. No puedo aceptar la derrota mientras el rey de la esencia tenga los ojos abiertos. Entonces cierra los ojos. Es un milagro que todavía esté corriendo así. No fue mentira. Aunque tenía el sistema de Urat, todavía no podía deshacerse de la frialdad dentro de sus circuitos de maná. El anillo de fuego fue un milagro que le permitió seguir corriendo. Entonces dame tu cuerpo. Urat se transformó en la llama azul que había visto el día anterior. Su ira le provocó náuseas ya que estimulaba sus emociones. Ahora no, de todos los tiempos, Raon se mordió el labio. La estimulación de Urat se sintió 2 veces más dolorosa que el día anterior debido a lo cansado que estaba. No tiene sentido, así que vuelve a dormir ya. Mantuvo su expresión tranquila usando su anillo de fuego con toda su fuerza. Siguió moviendo las piernas, fingiendo que no estaba afectado. ¿Por qué el poder del rey de la esencia no funciona contigo? La ira siguió estimulando implacablemente la emoción de enojo. Suspiro, Raon resistió el ataque mental de Urat con su ya vacía resistencia. Estoy muriendo, un sudor frío le corrió por la espalda. Sentía que se desmayaría en cualquier momento. Gracias al equilibrio entre el anillo de fuego y la experiencia de su vida anterior, una de las innumerables situaciones de vida o muerte, apenas logró aguantar. Mocoso testarudo. Ríndete y vete a la mierda. Dejar. Mientras Raon estaba rechazando el poder de Urat, Rimer, que yacía en la plataforma, de repente se levantó. Todos, deténganse. Los niños que corrían en el gimnasio se detuvieron al escuchar su voz clara. Suspiro. Suspiro. Oh. Los niños apenas podían mantener los ojos abiertos mientras jadeaban, sentados en el suelo o agarrándose las rodillas. Suspiro, Raon parecía a punto de morir mientras jadeaba pesadamente. ¡Qué monstruo! Ura rechinó los dientes y volvió al brazalete. Te lo dije, no puedes. Se secó el sudor frío de la frente. La prueba fue difícil, pero resistir el ataque de Ura lo fue aún más. Si hubiera seguido corriendo, realmente podría haber muerto. Esta vida tampoco es normal, HMM. Un nuevo mensaje apareció mientras estaba bebiendo. Timbre. Se realizó una acción extrema que superó la resistencia. Los puntos de habilidad han aumentado. La fuerza, la agilidad y la resistencia han aumentado en 2. Raon jadeó. Eso es realmente cierto. Sus músculos se contrajeron, comenzando desde su antebrazo y luego bajando por todo su cuerpo. Cuando apretó el puño, pudo sentir que su poder de agarre se había vuelto un poco más fuerte que antes. Grifo. Su cuerpo era liviano, como si se hubiera librado de un pequeño trozo de metal de su cuerpo, mientras intentaba saltar en el lugar. Entonces el cuerpo real cambia cuando las estadísticas aumentan, ¿eh? ¿Pensaste que el sistema creado por el rey de la esencia era falso? Esto es loco. Raon se quedó sin palabras. No tenía ningún sentido que sus habilidades físicas mejoraran como recompensa por entrenar más allá de sus límites.
Estaba a punto de decir que el sistema estaba demasiado dominado, cuando apareció el segundo conjunto de mensajes. Resistió con éxito la interrupción de Urat. Los puntos de habilidad han aumentado aún más. La agilidad, la resistencia y la energía han aumentado en 1. Eran mensajes que anunciaban un aumento adicional en las habilidades para resistir la interrupción de Urat. ¿Qué es eso? Los ojos de Raon brillaron mientras permanecía en silencio, sintiendo la euforia recorrer su cuerpo. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que te da estadísticas adicionales por soportar mi interrupción? ¿Tú tampoco lo sabías? Por supuesto. Nunca antes me habían robado el sistema, y el rey de la esencia nunca había dejado de apoderarse del cuerpo de un humano. Urat se transformó en una llama azul y voló frente a sus ojos. Parecía nervioso mientras actuaba como una abeja. Supongo que sí. Cuando Raon asintió, se escuchó un ruido sordo desde arriba de la plataforma. Buen trabajo a todos. Rimer, que había pisoteado el suelo, sonreía mientras aplaudía. Maldita sea. Ante su alegre sonrisa, los niños que se dieron por vencidos fruncieron el ceño y bajaron la cabeza. Suspiro, apenas lo logré. Pensé que iba a morir. En cambio, los que lograron aguantar hasta el final sonrieron satisfechos, a pesar de sus expresiones cansadas. No te preocupes. No te fallaré todavía. ¿Eh? ¿Indulto? Los niños abrieron los ojos ante la voz alegre de Rimer. Dije que te iban a hacer la prueba, pero no dije que la decisión se tomaría hoy. Oh, ¿es cierto? Sí. Sin embargo, si siguen entrenando como hoy, la mayoría de ustedes fracasarán. Le ruego me disculpe. ¿Qué significa eso? Los niños miraron a Rimer con incredulidad. Como hubo más de 50 personas que lograron correr hasta el final, era difícil creer que la mayoría de ellos iban a fracasar. Mencioné claramente que debías correr a toda velocidad, pero guardaste fuerzas mientras corrías. Entre los 160 de ustedes, solo hubo una persona que corrió a toda velocidad todo el tiempo. Rimer miró a Raon por un momento muy breve. A excepción de él, todos los demás conservaron sus fuerzas mientras corrían. Es patético que algunos de ustedes terminaron rindiéndose a pesar de eso. Eso es, cuando los niños quedaron expuestos, no pudieron encontrar su vergüenza y sus caras se pusieron rojas. Además, los astutos que usaron su aura para no quedarse atrás deberían reflexionar sobre sus acciones. Cuando Rimer terminó su frase, varios alumnos, incluido Burren, se mordieron los labios. Bueno, en realidad no me importa lo que hagas. Los que hacen la prueba eres tú, no yo. Rimer sonrió. Era una sonrisa misteriosa, seria y astuta al mismo tiempo. Su estatus será el de aprendiz temporal de ahora en adelante. Le quitaré el temporal si logra pasar la prueba que se realizará dentro de 6 meses. ¿Qué es esa prueba? El niño de ojos verdes que antes quería darle a Raon una galleta levantó la mano con los ojos borrosos. No sería divertido si te lo contara. No habrá ranking, pero sí un primer lugar, así que hazlo lo mejor que puedas. ¿Qué tan duro tenemos que entrenar? Te daré una pista simple pero directa. Haciendo crujir su cuello, miró a los niños. Los ojos de todos brillaban con expectativas. Durante 6 meses completa toda la formación que te doy. Si simplemente sigues mis instrucciones, sin involucrar tus opiniones personales, seguramente pasarás la prueba. Oh. ¿Es cierto? ¿No suena demasiado simple? Las expresiones de los niños se iluminaron, como si estuvieran frente al sol, cuando escucharon que seguir instrucciones era suficiente. No miento. Si sigues mis instrucciones, aprobarás. Sin embargo, las comisuras de los labios de Rimer se levantaron. Eso no será fácil. Solo te daré las instrucciones y te dejaré entrenar como quieras. Si lo sigues como lo hiciste hoy, todos fracasarán sin excepción. De ninguna manera, las expresiones en los rostros de los niños de 12 a 13 años estaban llenas de urgencia, ya que no podían regresar a casa sin ningún resultado. Sin embargo, hubo personas que mantuvieron la calma, como si no estuvieran preocupadas. Eran Raon y Rumayan.
No mostraron ninguna reacción, a pesar de escuchar lo que dijo Rimmer. Maldita sea, por otro lado, Burren, que había terminado primero, no tenía buena pinta. No dijo ningún nombre, pero Rimmer le reprochó y felicitó a Raon. A pesar de correr más rápido que nadie, sintió que había perdido ante esa basura colateral. ¡Qué insolencia! Burren siguió mirando la parte posterior de la cabeza de Raon en lugar de escuchar la explicación de Rimmer sobre el examen. De ahora en adelante vivirás en el dormitorio del 5º campo de entrenamiento. Tiene las mejores instalaciones y tratamientos, así que disfruten durante 6 meses. Rimmer señaló el dormitorio, que se podía ver detrás del campo de entrenamiento. Ese es el dormitorio. Las expresiones de los niños no mejoraron, a pesar de escuchar que tenía el mejor tratamiento. Eso fue porque sabían que esos beneficios eran solo temporales. Como este es el primer día, terminaré aquí. Puedes ir a descansar o seguir entrenando aquí como quieras. También hay un gimnasio cubierto en el lado izquierdo, así que siéntete libre de usarlo. Rimmer bajó del estrado cuando terminó su discurso. Sin embargo, cuando estaba a mitad de las escaleras, giró la cabeza y sonrió. Oh, una cosa más. La posición social aquí no existe. Ya seas rey, plebeyo o esclavo, todos sois iguales. Asegúrate de llevarte bien con tus compañeros de entrenamiento. Agitó su mano, mostrando que realmente no tenía nada más que decir ahora, y abandonó el campo de entrenamiento. La mitad de los instructores lo siguieron y se fueron, mientras la otra mitad miraba a los niños de espaldas a la pared. Ese grosero y de orejas puntiagudas, ¿qué es lo que tanto te desagrada de él? Raon mostró su confusión mientras miraba a Urat. No me gusta su cara. Se atreve a menospreciar al rey de la esencia, pensando que lo tiene todo a su alcance. 10.000 años de prisión en el hielo no serán castigo suficiente para semejante insolencia. Explicó, pero Raon todavía no podía entenderlo. Parecía que Urat era solo un psicópata. Será mejor que lo ignore. Sacudiendo levemente la cabeza, relajó su cuerpo y mente cansados usando el anillo de fuego. Debería revisar el gimnasio. Ignorando el murmullo de Urat, Raon entró al gimnasio cubierto que mencionó Rimmer. Raon Ciegart. ¿Cómo pudiste correr? Los colaterales y los hijos de familias vasallas no podían quitar la vista de la espalda de Raon cuando entró al gimnasio cubierto. Había una diferencia demasiado grande entre lo que vieron antes y lo que habían oído de él antes. Todavía no podían creer que él lograra aguantar más tiempo que ellos, a pesar de que entrenaban constantemente su resistencia. Debe ser gracias al elixir. Kerim Ciegart frunció el ceño. Él fue el colateral que primero buscó pelea con Raon. Elixir. Pero los que vivían en el edificio anexo fueron abandonados por la línea directa. Así es. Y él es el peor entre los colaterales. ¿Cómo pudo haber conseguido un elixir? Incluso si obtuviera un elixir, no debería haber sido bueno. Escuché que el santo andrajoso se lo dio a él, no a la familia. Kerim explicó la situación a los colaterales, quienes estaban desconcertados. Ah. El santo lo hizo. Al final, logró correr gracias al poder del elixir, no por sí solo. Y está tan orgulloso. Al enterarse de que había tomado un elixir que le dio el santo andrajoso, los niños parecieron disgustados. TSK. ¡Qué tipo tan afortunado! Obtuvo un elixir de la suerte a pesar de ser una mera garantía, realmente no hay nada agradable en él. Kerim sonrió mientras los niños colaterales expresaban su resentimiento. Por eso digo, ¿no deberíamos darle una pequeña lección? Eso es cierto. Aparentemente, también respondió a Lord Burren. Supongo que tenemos que mostrarle lo que pasa. Entonces, cuando regresé al dormitorio hoy, Cuando los colaterales estaban a punto de planear su asalto, se escuchó una voz baja a su lado. Lord Burren. Ensuciarás el nombre de Ciegart. Burren lanzó una mirada fría a las garantías. Qué patético. A él tampoco le agradaba Raon Ciegart, pero oprimirlo usando violencia grupal era vergonzoso. No podía dejar que planearan algo así como alguien que había recibido el nombre de Ciegart. Es un simple insecto que pronto desaparecerá.
Simplemente ignóralo y concéntrate en tu entrenamiento. Entrecerrando los ojos ante su desagradable comportamiento, abandonó el campo de entrenamiento. Él nos dijo que nos detuviéramos. ¿Eres realmente así de estúpido? Kerim chasqueó la lengua al ver a los desanimados niños colaterales. ¿Qué? Él realmente nos está diciendo que lo hagamos. ¿Qué? Él estaba diciendo que no quería ensuciarse las manos, así que deberíamos proceder con ello. ¿Realmente no lo entendiste? ¿Es así? Por supuesto. Termina de preparar ya. Si le damos a Raon una lección adecuada, Lord Burren también quedará satisfecho. Los 4 alumnos se reunieron en círculo y comenzaron a planificar cómo disciplinarían a Raon. Y después de eso, Runaan Suyon, que no había mirado a nadie hasta ahora, centró su mirada en un lugar determinado. No fue Burren quien terminó en primer lugar, ni los colaterales ni los niños de familias vasallas, ni Rimer, quien fue llamado la espada de luz de Ciegart. Raon Ciegart. Su mirada estaba fija en la espalda de Raon, cuyo desempeño había sido inferior al promedio durante la prueba. Y luego, ella murmuró una palabra. Extraño. Rimer abandonó el campo de entrenamiento y subió a la montaña Norgrave, ubicada detrás del edificio principal. Al llegar a la roca con forma de tigre en la ladera de la montaña, levantó la cabeza. Hay un invitado en mi lugar de siesta. Cuando le habló a la roca, el anciano de cabello dorado que estaba encima de ella inclinó la cabeza. Era Glenn Ciegart. ¿Cómo le fue? No tiene sentido hacerme esa pregunta. Rimer sonrió amargamente mientras apoyaba su espalda contra la roca. Como ya sabes, tengo buen ojo para la gente. Y sin embargo, no podía ver a través de Raon. No pude analizar su condición en absoluto. Estoy seguro de que estaba completamente vacío. Estaba tan seco como un trapeador seco que había sido exprimido innumerables veces. No entiendo en absoluto cómo pudo correr hasta el final. La curiosidad y el asombro habitaban en los ojos sonrientes de Rimer. Burren y Runaan tienen el mejor talento y los otros niños tampoco son malos. Sin duda pueden convertirse en los pilares que sustentarán a la familia en el futuro. Sin embargo, no pudiste juzgar a Raon. La mirada de Glenn pasó junto a Rimer, hacia el 5.º campo de entrenamiento. Estás en lo correcto. Sus talentos, potencial, futuro y tendencias, ninguno de ellos podía verse. Es la primera vez que estoy así en la oscuridad desde que le conocí, mi señor. Rimer se rió. Ha sido aburrido desde que mi centro de energía se descompuso, pero por una vez esto parece divertido. Tu trabajo no es buscar diversión. Es para convertir a los niños en guerreros acordes con el nombre de Ciegart. Por supuesto. Yo sé eso. ¿No soy yo el súbdito más leal de Ciegart? Rimer asintió como un matón. Si no fueras un paciente y un camarada en la guerra, tu cabeza estaría volando ahora mismo. Vaya, creo que haber herido mi centro de energía fue útil por una vez. Glenn miró el centro de energía de Rimer y alrededor de su corazón, luego giró la cabeza. Pediste el puesto de instructor principal, así que concéntrate en tu trabajo en lugar de distraerte. Por supuesto. Siento que uno de los aprendices de este año se convertirá en alguien digno de confiar en mi futuro. Rimer volvió su mirada hacia el campo de entrenamiento, donde Glenn estaba mirando. ¿Te refieres a Burren o Runaan? Esa es una posibilidad, pero podría ser uno de los niños recomendados, o un plebeyo obstinado, o un niño que ha sido abandonado por la familia. Es solo una coincidencia. Ese niño difícilmente podrá convertirse en un guerrero. Glenn caminó por la montaña Norgrave después de decir eso. Rimer miró fijamente la espalda de su guerrero más estimado y sonrió. Ya sabes que no lo es. Raon salió del gimnasio cubierto después de revisar los diferentes equipos. Nada mal. El equipo de entrenamiento era lo último y lo mejor, tal como había dicho Rimer. El campo de entrenamiento ciertamente parecía que ayudaría a los alumnos a ser los mejores si pudieran seguir instrucciones. Desde que empezó a entrenar por la tarde, el cielo ya se estaba oscureciendo. Salió del campo de entrenamiento y estaba a punto de dirigirse al dormitorio. ¡Hey!
Desde el callejón del lado derecho, se escuchó una voz baja. Cuando giró la cabeza, los 4 colaterales que se pelearon esa mañana lo miraban con expresiones intimidantes. Escuché que ingeriste un elixir antes de tu primer cumpleaños. ¿Y así es como te volviste tan arrogante? Si consumiera un elixir como tú, habría sido mucho mejor que tú. Ya estaría justo detrás de Lord Burren. Los 4 niños parecían creer que hablaban con autoridad mientras se acercaban. ¿Realmente los niños te menosprecian? Quiero terminar con mi vida ahora. No te preocupes. La llama en los ojos de Raon se encendió. Podrás ver lo que quieras esta vez. Las manos de Raon temblaron, a pesar de su mente tranquila. No necesitas estar tan nervioso. Solo queremos hablar. El colateral de pelo largo en el frente se acercó a él. Raon ya sabía su nombre. Kerim Ciegart. Él fue el tipo que se peleó con él esa mañana, y también había demostrado un talento bastante brillante durante la ceremonia del juicio. ¡Ey! Los 3 niños que estaban al lado de Kerim se pegaron a los costados y la espalda de Raon, cuando Kerim señaló con su barbilla. ¿Hablar? ¿Qué tipo de conversación quieres? Quería dar un paso atrás, pero era imposible retroceder con 3 personas bloqueando su camino. Lo sabrás una vez que lleguemos allí. Síguelo en silencio. Kerim hizo un gesto con una sonrisa y los 2 chicos a su lado comenzaron a empujarlo con los hombros. Como Raon era pequeño para su edad, mientras que las garantías eran bastante grandes, parecía que los adultos se llevaban a un niño. Te espera un segundo. ¿Qué tal si hablamos aquí? Es demasiado tarde. No deberías haber sido tan arrogante. Mientras Raon se encogía de hombros y bajaba la mirada, los niños colaterales se rieron y le pusieron los brazos bajo la axila. Me dijiste que me mostrarías lo que quería ver, pero ¿qué estás haciendo ahora? Cocer el arroz a fuego lento lleva tiempo. Esto es lo mismo, así que espera un poco. Raon fue arrojado contra la pared después de ser arrastrado impotente hasta las cercanías del campo de entrenamiento. Era un lugar oscuro y apartado, sin nadie a la vista. ¿Por qué estás haciendo esto? Eres un pan potenciado por el elixir. ¿Qué? Te abandonó la línea directa, pero ¿te atreves a presumir del poder de un elixir de la suerte? Ni siquiera habrías podido correr hoy si no fuera por el elixir que obtuviste del santo. Cobarde. Las expresiones de los colaterales se volvieron feroces, como bestias salvajes que presentan a sus presas. Por esa ridícula razón, la razón infantil y cutre parecía demostrar que todavía eran niños. Y no parecen pensar que podrían perder, en absoluto. Raon se burló. Supongo que eso es normal. A diferencia de él, que tenía 12 años, los colaterales tenían 13 años y sus cuerpos también eran mucho más grandes. Como llevaban mucho tiempo entrenando, ni siquiera consideraron la posibilidad de perder. No te preocupes, lo haremos imperceptible. Después de todo, no es la primera vez que hacemos esto. Al igual que lo que dijo el instructor, simplemente vamos a charlar entre compañeros. Los colaterales se acercaron mientras agitaban sus puños. Tienes razón. Raon levantó la cabeza y sonrió. Toda la razón. Ya no se podía ver el miedo y la confusión en sus ojos. Bastardo. El que tenía el cuenco cortado en el lado derecho lo golpeó. Después de girar su hombro para esquivar el puño, Raon usó su codo derecho para golpear su pecho. Gap. La cabeza del cuenco graznó con la cabeza en el suelo, incapaz de respirar. Siguió rascando el suelo, intentando respirar. ¿Qué pasó? El de ojos entrecerrados a su izquierda le dio una patada. Golpear. Raon se defendió con su mano izquierda. Luego se acercó a él y le golpeó el plexo solar con el puño. El niño de ojos entrecerrados cayó al suelo, agarrándose el estómago mientras sus ojos se ponían blancos. Zam. El chico de atrás golpeó con sus 2 puños cerrados. Raon lo desvió con la palma y le dio una patada en el abdomen. Suspiró. El tipo más grande jadeó y se desplomó en el suelo. ¿Qué están haciendo todos ustedes? ¿Por qué estás perdiendo contra ese bastardo? Crane, que era el último en pie, dio un paso atrás. Le temblaban las manos mientras tartamudeaba.
Estamos teniendo una charla entre compañeros de formación, tal como dijiste. Raon se acercó a Crane, adaptando sus pasos a su retirada. No te acerques más. Kerin agitó su puño izquierdo mientras gritaba, seguido por su puño derecho. Fue un ataque consecutivo bien entrenado. Sin embargo, el que estaba en el lado receptor no era un niño normal de 12 años. Grieta. La mano de Raon se retorció como una serpiente venenosa. Agarró el brazo izquierdo de Kren y lo giró hacia la derecha. Kua. Kerin gritó, incapaz de terminar de mover su puño derecho debido al dolor que le rompía el brazo. Esto aún no ha terminado. Usando su mano izquierda como una espada, cortó la cintura derecha de Crane. ¡Cac! ¡Cuá! Kerin rodó por el suelo mientras gritaba como si estuviera enfrentando su último momento. Ese es un grito maravilloso. Pero su cráneo sigue intacto. Rómpelo ahora mismo. Siempre la calavera, Raon sacudió la cabeza y miró a los 4 colaterales, que se retorcían en el suelo. ¿Qué debo hacer? Raon giró la cabeza y se acercó a los niños colaterales con intención asesina en sus ojos. ¡Guau! Que, los colaterales se estremecieron de angustia. Sus expresiones no solo eran de confusión, sino de terror. Los dientes de Kren castañetearon, como si tuviera frío. ¿Qué es este tipo? Era un espíritu que no se podía sentir en Burren ni en los niños mayores de la línea directa. De Raon sintieron algo más que aura, algo más oscuro que eso. Es como enfrentarse a un adulto, y no era un adulto cualquiera. Era la misma sensación de frío que sentir al mirar a los ojos a una de las figuras principales de la familia. Cuanto más profunda sea la conversación, mejor. Por favor. Cuando Raon se acercó con una sonrisa, los dientes de los colaterales castañetearon como si estuvieran mirando a un dios de la muerte. Cortazo. Boa. Incapaces de siquiera gritar, las garantías se enrollaron como gusanos mientras él seguía golpeándolas. Esto es refrescante por una vez. Es la primera vez que me gustas. Gracias, supongo. Raon siguió golpeando a los colaterales, tanto que Urata aplaudió. Además, estaba golpeando donde más le dolía, aunque no parecía obvio. Las garantías ya ni siquiera podían mirar a Raon a los ojos. Estaban simplemente acurrucados como camarones recién salidos del agua. Por favor, detente, lo lamento. Puaj. Raon les enseñó una lección clara. Ni siquiera deberían mirarle los dedos de los pies. Lo que tuvimos hoy fue una charla entre compañeros de prácticas, ¿verdad? ¿Sí? Eso es correcto. ¿Tengo razón al suponer que no le contarás a nadie sobre nuestra conversación? Por supuesto. Definitivamente. Como Kerin y los colaterales querían dejar de ser golpeados, asintieron con la cabeza. Entonces demos el toque final antes de terminar nuestra conversación. ¿Toque final? ¿Qué quieres decir? ¿Quién te convenció de hacer esto? ¿Fue Burren? Lo siento. No, ese no es el caso. Los colaterales negaron con la cabeza. Entonces, ¿qué es eso? Lord Burren nunca nos ordenó hacer esto. Así es. De hecho, nos dijo que paráramos. Era solo que nosotros, ¿es eso así? Raon se burló. A juzgar por sus expresiones frenéticas, no estaban mintiendo. Burren realmente no debe haber estado involucrado. No está completamente podrido. Burren claramente no era favorable a él y tenía mala boca, pero no parecía ser una completa basura. Será mejor que te portes bien si no quieres tener otra charla mañana. Sí, señor. Ciertamente. Ni siquiera pisaremos tu sombra. Raon se dio la vuelta y escuchó las respuestas de los colaterales. Cuando estaba a punto de salir del callejón, se escuchó un tono de notificación. Timbre. Grifo. En el callejón que dejaron Raon y los colaterales, Rimmer bajó. Mirando a los colaterales, que estaban indefensos cuando se fueron, se lamió los labios. Ese fue un espectáculo entretenido. Estaba perdiendo el tiempo como siempre, pero terminó viendo algo grandioso. Tengo más curiosidad cuanto más lo miro. El Raon que vio hoy no era el patético paciente que Glenn y Silvia habían mencionado.
¿Es un genio? A Raon nunca le habían enseñado artes marciales. Nunca había golpeado a nadie ni fue golpeado por nadie. Sin embargo, los movimientos que había mostrado demostraban lo contrario. Evitó el primer puño con el menor movimiento posible y devolvió el golpe inmediatamente después. Terminó con su segundo y tercer oponente antes de que pudieran comprender la situación con un solo golpe en sus puntos vitales. Fue un poco duro, pero sus golpes no estaban al nivel que un principiante podría haber logrado. Había pensado que simplemente tenía una excelente fuerza de voluntad, pero también parecía tener talento en las artes marciales. Supongo que no es un Ciegard por nada. Rimmer sonrió al recordar cómo Raon golpeó a los colaterales y los amenazó. Le recordó al Glenn que había conocido en los días en que pensaba que era el más fuerte. Al principio no parecía excepcional, pero era más extraordinario que nadie cuando actuaba. Incluso había logrado impresionar a Rimmer, quien solía despreciar a los humanos. No hace falta decir que ese era el tipo de hombre que era. Además de eso, la forma en que Raon amenazó a los colaterales usando sus propias palabras era aún más propia de Glenn. Un talento misterioso entre los mejores talentos, Rimmer rodó alegremente por el suelo. Mi corazón se acelera. Las comisuras de los labios se torcieron suavemente. Raon entró en la habitación 405, siguiendo el número de la llave que le dio el instructor frente al dormitorio. Era una habitación amplia, no muy diferente de su habitación en el edificio anexo. La cama parecía cómoda y había suficiente espacio para entrenar el anillo de fuego. Entonces, después de mirar rápidamente alrededor de la habitación, se sentó en la cama y mencionó el mensaje de antes. Urat está satisfecho con tus acciones. La agilidad ha aumentado en 1. Era un mensaje que le decía que su agilidad había aumentado, junto con un mensaje que decía que Urat estaba satisfecho. ¿Puedo aumentar mis estadísticas de esta manera? Aparentemente, satisfacer a Urat le dio puntos, al igual que resistir su intervención. Sin embargo, Ira ruge. Es un error. El rey de la esencia no está satisfecho. Todavía no es suficiente. Al menos deberías haberles cortado la cabeza. Como Urat estaba haciendo un escándalo, lo entendió independientemente de las intenciones de Urat. Esas estadísticas que has estado recibiendo. ¿De dónde vienen? Aparentemente, Urat tampoco sabía de dónde venían las estadísticas. ¿Tú tampoco lo sabes? Es tu propia habilidad, pero no sabes nada. Todo esto sucedió porque se lo robaste al rey de la esencia. Bueno, el hecho es que aún no lo sabes. La voz de Urat tembló, como si todo el placer de antes se hubiera desvanecido. Muy bien, lo comprobaré. Espérame. Con eso, la presencia de Urat desapareció. El brazalete todavía estaba allí, pero su alma parecía haberse ido. Raon intentó mover la mano, pero no pasó nada. Por una vez está en silencio. Raon bajó la mano. Pensando que aprovecharía esta oportunidad para bañarse, se dirigió al baño del cuarto piso. Después de darse un baño rápido, regresó a la habitación. Sin siquiera secarse el pelo, se sentó en el suelo. En realidad es una gallina de los huevos de oro. Él sonrió, mirando el brazalete de flores en su muñeca. Obtener estadísticas por ser reconocido o resistir su interrupción era tan bueno como obtenerlas gratis. Como tenía el anillo de fuego y la resistencia al agua, tampoco iba a perder contra Urat. Solo existían beneficios. ¿Debo entrenar antes de que regrese? Satisfecho, cerró los ojos para practicar el anillo de fuego. Fue cuando estaba a punto de comenzar el entrenamiento que lo escuchó. ¿Ya has vuelto? Cuando abrió los ojos y chasqueó la lengua, Urat estaba en su muñeca y temblando. «Tú ladrón». ¿Ladrón? Estabas robando el poder que el rey de la esencia había dejado en el cuerpo principal. ¿Cuerpo principal? Cuando pensó en ello, Urat había dicho que él era el rey en alguna parte, llamándose a sí mismo el rey de la esencia. No lo recordaba porque no era importante. Es una diablura. Yo era el monarca del reino del diablo. Veo. Él asintió levemente, ya que no estaba interesado. Grieta. Podía oír a Urat rechinar los dientes. ¿Cuál es esa respuesta?
Eres solo una mosca del estiércol que roba el poder del rey de la esencia. Deberías arrodillarte y adorarme. No me lo estás dando porque quieras, entonces, ¿hay alguna razón por la que debería estar agradecido? Wrath solo gimió, ya que no podía decir nada al respecto. Tu arrogancia realmente llega al cielo. No precisamente. Raon negó con la cabeza. Él nunca pensó en algo así. Wrath estaba demasiado acostumbrado a ser adorado, hasta el punto de que no podía soportar respuestas directas. El cuerpo del rey de la esencia está actualmente vinculado a ti. Por eso se le ha pasado la ventana de estado. Entonces tengo una sugerencia. ¿Sugerencia? Hagamos una apuesta. Si ganas, te daré los puntos de estadísticas. Pero si pierdes, recibirás mi ira. La voz de Wrath contenía ira y resentimiento, como cuando lo conoció por primera vez. Wrath te ha propuesto una apuesta.